Quiero dar inicio a estas reflexiones, así las he denominado más que otra cosa, con una especie de sentencia que reza de la siguiente manera. A diferencia de la perspectiva de las religiones orientales, las trato como tales, no menciono ni doctrinas, ni filosofías, ni formas de vida, las considero religiones. Repito, a diferencia de las religiones orientales, las religiones monoteístas han dado prioridad por sobre la experiencia religiosa al cumplimiento preceptual. Y este cumplimiento preceptual limita en gran medida lo que podemos entender como el retorno al origen y también en alguna medida el sentido mismo de un renacimiento espiritual o lo que también podemos llamar una resurrección. Antes de continuar con esta perspectiva, quiero hablar de dos aspectos que me parecen importantes para darle seguimiento al hilo de mi pensamiento, que es, y esto es lo siguiente. El primer mito que encara el hombre en el momento de tener conciencia, en el momento en el cual adquiere un sentido de vinculación con la realidad que se le ha echado encima, porque la realidad en primera instancia le ha de haber resultado terrible, es el mito de la muerte. E inmediatamente al mencionar el término mito, pensarán ustedes que estoy refiriéndome a algo inexistente, a algo que no es. Aclaro, como mito vamos a entender en primera instancia una forma de entender y habitar la realidad a través de la articulación simbólica que puede ser su lenguaje, expresado a través de narraciones o expresado incluso a través de rituales y otras formas. Así pues que cuando digo yo que la muerte es el primer mito que encara el hombre, debemos entender que es un hecho real, es un hecho concreto, y se va a significar no solamente como la muerte biológica, sino también incluso como la muerte espiritual. Cuando comenzamos a hablar del cristianismo, tenemos ya algunos milenios de estar como humanidad actuando en función de los mitos, habitando la realidad en función de la mitología, y esto vino a construir, a grandes rasgos, el sentido mismo y las estructuras también de lo que llamamos el pensamiento religioso. Así que, repito, una vez que accedemos al momento del cristianismo, y me estoy refiriendo sobre todo al momento de su inicio, al momento de la acción pública de Jesús y también al momento de su muerte, el posterior a su muerte, a partir de ese instante se va a elaborar un edificio del imaginario y un edificio simbólico que, para mejores datos, la Iglesia, y en este caso me refiero a aquellos que construyen la autoridad religiosa, terminó por asimilar para sí misma y convertir fundamentalmente en una cuestión preceptual. Con esto quiero señalar que la salvación, aquella oferta de salvación expresada por Jesús a través de su palabra evangélica, se convirtió única y exclusivamente en algo a lo que se podía acceder a través del cumplimiento de los preceptos, en este caso de los mandamientos, a través del cumplimiento litúrgico, y por lo tanto nos quedamos en alguna medida en la superficie del ejercicio religioso. Bastaba y basta, si lo queremos ver de esta manera, con cumplir la preceptualidad de la Iglesia para saber que podemos llegar a ser salvos. Pero, ¿qué pasa con el sentido que tiene finalmente la resurrección como promesa de la vida eterna y como manera de resolver la terrible tragedia de la muerte para el ser humano? Pues que se queda justamente, repito, en un cumplimiento preceptual y en una larga espera para alcanzar finalmente, después de un juicio, y en este caso, esta noción de juicio y esta noción de la posibilidad de entrar al reino de los cielos o al reino de Dios, está planteado justamente para después de la muerte biológica. Esto, en primera instancia, no nos plantea ninguna transformación de la conciencia si queremos verlo de esta manera.
He querido llegar a este punto y un poco siguiendo el pensamiento de esta forma, porque me interesa sobre todo destacar un aspecto fundamental. Si comenzamos a entender la palabra evangélica desde una perspectiva completamente distinta al de la preceptualidad eclesiástica, de pronto nos enfrentamos con esto que podemos denominar la posibilidad de la experiencia religiosa o de la experiencia mística, pero sobre todo con un proceso de transformación de la conciencia, tal y como podemos encontrarla en otras formas religiosas, sobre todo aquellas que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad?, han tenido tanta importancia para nosotros como son justamente las orientales. La perspectiva con la que quiero abordar esto tiene que ver con tres símbolos particulares sobre los cuales, por lo general, no pensamos ni siquiera imaginamos. Y los tres símbolos a los que me estoy refiriendo son la crucifixión, la última cena y la resurrección. Entendemos a la última cena como el momento en el cual Jesús anuncia no solamente que viene a ser el cumplimiento de un destino, sino también se da el momento de la transfiguración. Señala que es carne, es sangre y que va a entregarla al hombre. Cuando llegamos a la crucifixión, entendemos el cumplimiento de aquello que Abraham no concluyó en el momento de sacrificar a Isaac, pero que adquiere un sentido profundo al suponerlo justamente como el Padre entregando a su primogénito, hecho carne, para la redención de los hombres. Y luego tenemos la resurrección, que concluye finalmente también con un ascenso a los cielos. Esto es importante señalarlo también, ¿por qué? Porque precisamente como promesa de salvación, como solución al terrible drama de la muerte, está planteado un lugar otro, en un sitio completamente incognoscible y prácticamente inalcanzable. Repito, solamente se podrá alcanzar a través del cumplimiento preceptual. Esto tiene que ver justamente con toda la historia de la formación del pensamiento cristiano que tiene su origen en el pensamiento rabínico, en un pensamiento estricto, ortodoxo y que también prohijó el sentido del cumplimiento preceptual a efecto de poder alcanzar la salvación o el reino de los cielos. Quizá esto que estoy mencionando les parezca un tanto cuanto apresurado, estoy tratando de hacer una síntesis y solamente abocarme a los aspectos simbólicos más representativos a efecto de comprender el profundo significado de transformación de la conciencia que tiene esos tres símbolos que acabo de mencionar, la última cena, la crucifixión y la resurrección. Cuando se habla de reencarnación en el Oriente, pues inmediatamente también pensamos que esta es, y acabamos de ver también y escuchar las palabras de Krishnamurti, una forma de continuidad, una manera de resolver el terrible drama del acabamiento biológico. Pero cuando se habla de resurrección en el cristianismo, y lo vamos a ver también para el Islam, en realidad se está hablando también de una serie de aspectos de carácter espiritual sobre los que tenemos que fijarnos de alguna manera y comenzar también a recuperar en algún modo la propia tradición de nuestra cosmovisión y la propia condición de nuestro pensamiento como cultura judeocristiano-islámica. Cuando Juan el Bautista arenga a sus seguidores diciéndoles: arrepentíos, que el reino de los cielos está al llegar y seréis juzgados por el fuego, tanto la actitud como las palabras de Jesús nos parecen terribles. Son en alguna medida condenatorias, o al menos así hemos estado acostumbrados a identificarlas. Arrepentíos. Inmediatamente pensamos en el arrepentimiento y en el acto de contrición. Muy bien, ¿qué es el acto de contrición? La primera respuesta que viene a nuestra cabeza, y además si hablamos y preguntamos ¿qué es el arrepentimiento?, solemos decir, pues hacer la promesa jurada de que no repetiremos las faltas.
intentar en la medida de lo posible que la culpa también no sea borrada quizá con el tiempo o a través de una especie de intercambio entre los actos buenos que sean capaces de compensar o anular a los actos malos. Si pensamos en términos evangélicos y pensamos en términos simbólicos y pensamos en términos cristianos, el acto de contrición o el arrepentimiento en realidad es una profunda experiencia religiosa. ¿Por qué? Pues porque nos encara en primera instancia con nosotros mismos. ¿Qué es esto de encararnos con nosotros mismos? Bueno, pues es comenzar a establecer una nueva relación entre esto que acostumbramos denominar el ego o el yo o el apego. Estoy utilizando términos ya del dominio común y que en alguna medida han perdido también cierto valor por ser repetidos a diestra y siniestra, pero volviendo al asunto, estoy señalando que el acto de arrepentimiento o el acto de contrición no solamente está referido a las faltas o a las culpas, sino a los contenidos profundos de nuestra existencia. Si lo miramos bien, y si lo hemos experimentado, una experiencia religiosa se padece y sabemos de ella porque fractura nuestra condición ordinaria de existencia. Una vez que una experiencia límite de esta naturaleza irrumpe en nosotros, nunca volvemos a ser los mismos. Así pues que el acto de arrepentimiento lo vinculo justamente con un proceso de transformación a través de ser una experiencia religiosa. Decía yo también hace un momento que esto establece una nueva relación entre nosotros y la propia realidad. Me voy a servir un poco de lo que acabamos de ver en la entrevista a Krishnamurti, porque si lo pensamos de este modo, desapegarse, debemos entenderlo también de una manera completamente distinta, al igual que el arrepentimiento, al igual que el acto de contrición. Desapegarse significa no hacer a un lado las cosas, sino establecer con la realidad una nueva relación. No es lo mismo decir voy a dejar de consumir tal cosa o voy a dejar de dominar a mi pareja que comprender el sentido de la libertad de ese prójimo y entender que las cosas están ahí como tales objetos y que pueden ser herramientas, pueden ser útiles y punto. Estoy estableciendo esta relación entre el desapego, el acto de contrición, el arrepentimiento y el sentido de transformación del ego o el sentido de transformación del yo que lleva a una destrucción. Hablaba yo del padecimiento de la experiencia religiosa, hablo yo también del padecimiento que comporta el hecho de acceder a un acto de arrepentimiento, porque encararnos a nosotros mismos es uno de los dramas más profundos y más terribles que podemos imaginar. Y al margen de la preceptualidad que pudo haber invocado y elaborado finalmente el pensamiento cristiano, sobre todo la Iglesia, al margen también de esta elaboración de un edificio del imaginario, donde la crucifixión tiene, por ejemplo, un sentido terrible y que llena de culpa al fiel cristiano, porque a fin de cuentas, asumir que el Hijo de Dios, Dios él mismo, murió por nuestra causa, pues evidentemente no solamente es una gran responsabilidad, sino que nos cubre de culpa. Pero en realidad el asunto tenemos que comenzar a verlo de la siguiente manera. Si comparamos un verdadero acto de arrepentimiento con la crucifixión, estamos hablando exactamente de lo mismo. Es un tránsito doloroso, trágico, que además va a hacernos morir y nos va a conducir al inframundo. Las propias oraciones nos hablan acerca de la estancia de Jesús en el ámbito de los muertos. Bien, ese es el sentido claro
de todo un proceso de transformación de la conciencia que se despoja de sí misma, en el orden de lo que acostumbramos llamar el ego, para finalmente acceder a una muerte simbólica y su posterior resurrección. Visto de esta manera, la propia resurrección es el sentido que para el pensamiento oriental comporta la reencarnación y que deja al sujeto vivo con una conciencia distinta en el interior de esta realidad material, y lo podemos decir de esta forma, sin temor a la muerte biológica. ¿Por qué? Porque ha retornado al origen a través de este proceso de la muerte simbólica. Pero también aquí tenemos que entender otra cosa. Cuando se habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la Trinidad nos parece de entrada una cuestión no solamente incomprensible, inalcanzable, sino también, y así es, el pensamiento religioso es esto también, fuera de toda lógica. Pero ¿qué pasa si comenzamos a comprender que al hablar del Padre o al hablar de Dios, estamos hablando de la forma a través de la cual se personifica, me voy a permitir una dispensa, la forma a través de la cual se simbolizan las acciones de lo sagrado? Lo sagrado es el ámbito de realidad totalmente otra, y con esto podemos comprender, por ejemplo, el conjunto de fuerzas indiferenciadas que van a constituir el sentido del universo, el sentido de la naturaleza, la propia realidad del hombre, eso que llamamos cosmos. Si yo he comparado al Padre, a Dios, con lo sagrado, luego entonces podemos entender por qué Jesús es el Hijo de Dios. Y sobre todo, por qué es el Verbo que encarna. Si entendemos que el Padre o Dios es la palabra, el Verbo. Bien, la forma a través de la cual lo sagrado deviene orden o deviene cosmos y se hace materia, es un proceso que la propia ciencia, la física cuántica, la física dura, es capaz de explicarnos de una determinada manera.